días entonces, hermanos, en este nuevo culto, nuevamente para compartir la palabra de Dios, para recibir su mensaje. Recién cuando estábamos alabando, justamente hablaba de esto, ¿no? Encontremos la fortaleza en Él, y la fortaleza en Él la vamos a encontrar a partir de su palabra, que es su voluntad para nosotros. Ahí encontramos aliento, ahí encontramos salvación, ahí encontramos poder en el Espíritu Santo para seguir y para continuar la obra y servir al Señor sin desviarnos. Y hoy vamos a estar hablando de esto porque este mismo tema que estoy nombrando lo vamos a recorrer un ratito en esta prédica, en este mensaje. En el Salmo 43, hoy en la palabra del Señor, vamos a estar entonces abriendo nuestras Biblias en el Salmo 43, un salmo que justamente trae estos temas, ¿no? Y la prédica, yo le puse el título de la depresión o de la desesperación a la adoración, es decir, el camino que sigue el salmista en este sentido y en esta porción de la palabra de Dios, el camino que sigue el salmista en su estado de desesperación, era un estado penoso que se encontraba, y vamos a ver el recorrido que él hace justamente desde la depresión, podemos llamarlo depresión espiritual, hacia la adoración a Dios. Y vamos a leer entonces el Salmo. Dice así la palabra de Dios, Salmo 43: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Versículo 3: Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Versículo 4: Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Versículo 5: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La verdad que el Señor había puesto este versículo en mi corazón en un momento, el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y a partir de ahí entonces es que traigo este mensaje recorriendo la situación del salmista. Fíjense que en el primer versículo le pide al Señor, se dirige a Dios en esta situación que él estaba, y le pide que sea su juez y su abogado. Dos cosas: sé mi juez y sé mi abogado, defendeme, juzgame y defendeme. Esto se lo está diciendo el salmista desde el lugar que Dios conoce el corazón. Por eso pide el juicio de Dios, porque está seguro que Dios sabe lo que hay en el corazón de él. Acá el salmista confía en este sentido y le dice que también lo defienda. Él está hablando de gente impía que lo rodea, de inicuos, y le pide esto. Repite un tema familiar en los salmos, que es el estar injustamente acusado. Ahora, este sentimiento de injusticia el salmista lo deposita y lo lleva al trono de Dios. Hace lo correcto. Es decir, esta injusticia, esto que él está viviendo, lo deposita en las manos de Dios. Y él le dice: defendeme, sé mi abogado. Abogado tenemos, dice el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? Ahora,
Versículo 2, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? Prestemos atención acá. Si el salmista no tuviera una relación con Dios como la tenemos nosotros, realmente no se estaría preguntando esto, ni repararía en Dios. Aunque él amaba al Señor y su confianza estaba en Dios, en la fortaleza de Dios, no en sus propias fuerzas, él en ese momento se preguntaba lo que muchas veces nos preguntamos nosotros en el medio de una prueba, en el medio de un problema, en el medio de circunstancias que nosotros consideramos difíciles, en el medio de las tribulaciones o pruebas que son aquellas que nos sacan del confort, paz, gozo, alegría diarias. Cuando nosotros perdemos ese lugar de gozo, ese lugar de paz, estamos en una prueba. Y así como nosotros también a veces preguntamos, Señor, ¿dónde estás en este momento que yo estoy pasando este desierto? Sabemos que está, pero sale la pregunta, ¿dónde estás, Dios, en este difícil momento de necesidad? Y la pregunta, ¿no? ¿Por qué me has desechado? Desechar es cuando alguien nos saca de su lado, nos aparta. Cuando nosotros desechamos a alguien, quiere decir que lo apartamos de nuestro lado para algo. Pero el Señor está diciendo, el salmista, está diciendo al Señor, ¿por qué me has desechado? Él estaba echando la culpa al Señor, a Dios mismo, a Jehová, de que Dios lo había apartado de su lado, cuando en realidad a él le estaba pasando algo y era que él se estaba apartando de Dios. Pero ponía la responsabilidad en Dios cuando en realidad tenía que poner la responsabilidad en Él. ¿Por qué me desechaste? ¿Por qué, Señor, me estoy alejando de ti y estoy tan desolado? Señor, ¿por qué estoy tan lejos de ti y me siento de esta manera? Tengo que acercarme a ti. Entonces dice, Dios, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué me apartaste de ti? ¿Por qué andaré enlutado? Se hace pregunta. Las preguntas repetitivas de los por qué son familiares para nosotros cuando estamos en pruebas de fe. El salmista en definitiva estaba preguntando lo que muchas veces preguntamos nosotros, hermanos. ¿Por qué Dios no hacía las cosas de acuerdo a su pensar, al pensar del salmista, de acuerdo al deseo del salmista, a su parecer? ¿Cuántas veces decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no haces las cosas de acuerdo a mí, lo que a mí me parece mejor, más beneficioso? Y el Señor sabe, pero nosotros parece que le estamos diciendo que tendría que actuar y darnos otra cosa de las que nos está dando. Es la agonía de la fe. A mí me gusta llamarla la agonía de la fe. Es cuando sabemos que estamos refugiados en Dios y seguimos sintiendo que estamos desamparados. Es cuando estamos del lado del vencedor, porque sabemos que somos victoriosos, somos vencedores en Cristo, pero sentimos que estamos desamparados. Estoy seguro que los hermanos que me están escuchando han pasado o están pasando por estos momentos y estos sentimientos, esta sensación, que es de estar seguros en Cristo para a la vez sentirnos en algún momento desamparados por Él. Si usted me acompaña al libro de los Jueces, Jueces 6:13, usted va a leer conmigo lo que dice la palabra de Dios. Se recuerdan que el Señor había levantado a un varón para liberar a Israel de los madianitas, y dice entonces Jueces capítulo 6 versículo 13, le habla a Gedeón, este varón, y Gedeón le responde cuando el Señor lo había llamado y decía que tenía una tarea para él. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?
Gedeón está diciendo a Dios, cuando lo llamó a una tarea, lo primero que le dice: Señor, ¿por qué nos desamparaste? Está diciendo lo mismo que el salmista. El Señor venía a decirle que lo iba a levantar a él y lo iba a sostener para la tarea. Pero el primer sentimiento es: Señor, ¿por qué nos dejaste? Y después le sigue diciendo y le dice, ustedes conocerán el texto: Señor, todas las maravillas que nos han contado nuestros padres, ¿dónde están? Cuidado, ¿no? Esta sensación de soledad, sabiendo que somos victoriosos en Cristo, no nos ayuda, no nos ayuda. Y este es el proceso que está haciendo el salmista. Está yendo de un lugar de equivocación, de alejamiento de Dios, a un lugar de adoración y de alabanza. Entonces, en el versículo 3 dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Fíjese el cambio. Acá hay un cambio, hermanos. Cuando nosotros tenemos este cambio, venimos en el desierto atribulados, cosas que no queremos que pasen, lo cuestionamos a Dios porque las cosas no nos salen o no da lo que nosotros esperamos y queremos corregirlo. De repente el salmista dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. El salmista empieza a orar y el salmista empieza a adorar. Empieza a orar porque le empieza a pedir, sale de su pensamiento, sale de sus cavilaciones, sale de sus conclusiones y dice de golpe: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Dice Dios: yo necesito ser guiado por tu luz y por tu verdad. Envíalas. El salmista sabía que su propia luz y su propia verdad no eran suficientes. ¿Vieron cuando tenemos esta verdad en el pensamiento y creemos que es suficiente? El salmista da un giro y dice: Señor, ya no es suficiente lo que yo estoy pensando, mi luz y mi verdad. Envíame las tuyas, tu luz y tu verdad. Quería ser acompañado por la luz de la presencia de Dios. Él quería ser acompañado por la verdad y las promesas de Dios, que él las conocía. Él sabía de la palabra en ese momento. Esto nos lleva a la adoración unida, ¿no? Él estaba queriendo llegar a un lugar. Fíjense que después él habla de que va a llegar a la morada. Morada es templo acá. Él quería ir a adorar, él quería ir a encontrarse con Dios. Porque en el Antiguo Testamento ellos tenían la certeza que Dios mismo, que Jehová, moraba en el tabernáculo, en la tienda del encuentro, en el arca del pacto. Entonces él dice: Señor, yo quiero llegar allá para encontrarme con vos. Y acá me viene esto de la adoración unida, ¿no? Cuánto disperso que estamos los hermanos. Esa adoración unida en el templo ante la presencia de Dios es el gran deseo de todos los creyentes verdaderos. Estar todos juntos en congregación y en unión, unánimes alabando a Dios. La verdad de Dios, que es su palabra, brinda el buen camino que debemos seguir y la luz de Dios nos ofrece a la vez en ese camino una visión clara para seguirlo. Si usted me acompaña a Juan 8:12, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué hermoso. Él mismo dice de él mismo, Jesús habla de él y dice: yo soy la luz. ¿Sí? Yo soy la luz. Esta luz que va a iluminar el camino de quien me acerque a mí. No solo va a tener la salvación, cosa terrible, poderosa para nosotros, esta garantía de vida eterna, sino que su camino, dice: yo soy la luz que te va a dar la verdad y te va a iluminar este camino. Cuando vos te acerques a mí como se acercó el salmista, cuando el salmista se convenció
de que su propia verdad y su propia luz no le ayudaban y estaba en una depresión, en una crisis de fe y en una desesperación. Si usted se siente rodeado de inseguridad, hermano, si se siente rodeado de oscuridad, siga la luz, siga la verdad de Jesucristo. Él nos va a guiar, Él nos va a guiar en este camino cuando se oscurece y su luz desaparece. Pero dice, estas me guiarán. ¿Qué les guiarán al salmista? La verdad y la luz. ¿De quién? De Cristo, de Jesús, de Dios. Esta es una oración de sumisión, ¿sí? El salmista le está diciendo, Señor, yo quiero someter mi vida a tu luz y a tu verdad. No hay un cambio pasional, emocional, decir, bueno, ahora me acerco al Señor y después... No. Acá el salmista encuentra en esta certeza que da, tu luz y tu verdad me guiarán. Encuentra el camino que dice, yo quiero someter mi vida a tu luz y a tu verdad. Necesito guía, guíame, Señor. Él estaba seguro que volvería con alegría ya al Monte Santo donde estaba yendo, pero que había cosas, circunstancias que no lo dejaban llegar. Y acá hay el cambio que hace el salmista. Quiero que nos quedemos un ratito. Tiene que ver con la oración. Acompáñenme a Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. A ver si lo tengo por acá. Si no, le voy a decir a un hermano que me lo lea. Filipenses capítulo Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, si algún hermano lo tiene a mano. 6 y 7. Amén, gracias hermana. El cambio que hace el salmista tiene que ver con la oración. Y fíjese lo que nos dice la palabra, como leyó la hermana recién. Una vez que oramos, ¿no? Dice versículo 7 en Filipenses capítulo 4, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué hizo el salmista? Cuando cambia su actitud hacia Dios, él empieza a orar y a adorar. Cuando él empieza a orar, el Señor mismo ordena sus sentimientos, ordena sus pensamientos. Cuando hay claridad en el salmista, empieza la alegría y el gozo. Pero había confusión en la desesperación. Hermanos, en este camino que tenemos a veces en las pruebas, en las tribulaciones, en las situaciones diarias, hagamos el cambio de la desesperación a la oración y de la oración a la adoración y a la alabanza. Porque el salmista empieza a adorar cuando dice, estas me guiarán. ¿Qué es adorar? Adorar es cuando nosotros reconocemos a Dios por lo que Él es. Es cuando nosotros tenemos esa imagen y esa noción de Dios que tiene que ver con su grandeza, con su terrible poder, por lo que Él es. Y cuando alabamos, ensalzamos y engrandecemos su nombre. Pero acá Él dice, Señor, yo ya reconozco, ya reconozco quién sos. Me había olvidado de tu grandeza, de quién sos. Estaba perdido. Y después dice, y él sabía, como les dije antes, que iba a llegar bien de esta manera a su lugar, a su santo monte. Dice, fíjense, cuando habla de moradas, habla de tabernáculo. Y iba a entrar al altar de Dios. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento había sacrificios también de acción de gracias. Seguramente este varón estaba pensando en el sacrificio del Antiguo Testamento, de la acción de gracias, que era con algunas tortas
con aceite, sin levadura. Estaba pensando en esa presencia de Dios, que él iba a adorar y iba al encuentro de Dios. Ahora, nosotros ya no, en el nuevo pacto no hay sacrificios de animales. Sin embargo, bajo el nuevo pacto Dios desea la alabanza y la gratitud de su pueblo. ¿Se recuerdan en la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, versículo 15, el fruto de labios que habla, que confiesan que su nombre, y también en el versículo que sigue, para que sigamos haciendo el bien y nos ayudemos mutuamente, como dice ahí la palabra en Hebreos, porque Él espera nuestro fruto en este sentido, ¿sí? En este sentido. Y lo encontramos cuando, fíjense algo, cuando en el salmista hay este cambio, el salmista empieza a estar lleno de esperanza, ¿sí? Lleno de esperanza. Él empieza a poder decirle a Dios y a él mismo todo lo que iba a hacer, porque había depositado su confianza en Dios. Ya no estaba con incertidumbre. Él dice, cuando llegue allá te voy a adorar, cuando llegue allá te voy a hacer sacrificio seguramente de acción de gracia. Él ya no se veía en esa tempestad, en esa oscuridad. Cuando él hace el cambio de apoyarse en Dios, entonces él ya en su terrible, plena confianza dice, mirá todo lo que voy a hacer cuando llegue a destino, porque sé que voy a llegar, porque mi fe y mi confianza están depositadas en ti, le dice a Jehová. Qué necesario, hermanos, este cambio, tomando esta palabra del Señor acá con el Salmo 43, cuando estamos en esos momentos realmente de congoja, cómo se llenó de esperanza el salmista, tengámoslo presente, pero hizo algo para llenarse de esperanza, ¿sí? Hizo algo para llenarse de esperanza. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Y yo voy a leer un poquito más, pero vamos a centrarnos en el 5, un poquito más desde el 3, y dice así la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, es decir, una capacidad de resistir en medio del sufrimiento. No nos quebramos tan fácil. ¿Y la paciencia qué produce? Y la paciencia prueba. Acá prueba no es tribulación, se está refiriendo a un carácter aprobado, al carácter cristiano, un carácter justo, un carácter sumiso, pero templado. ¿Sí? Y en el versículo 5 sí, ahora, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué hermoso, porque acá hablamos de la gracia de la paciencia. Hay una paciencia carnal, hermanos, hay una paciencia que nosotros tenemos, carnal, de nuestra naturaleza caída, que tiene que ver con el orgullo de no caer, con el orgullo de, aunque me quiebre y me pasen cosas, no voy a mostrar que estoy desfalleciendo, no me van a ver así. Esto no es la paciencia que está hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de la gracia de la paciencia, ¿sí? Una tranquila espera del bien prometido hasta el tiempo conveniente que Dios disponga. Atentos de nuevo. Una paciencia que tiene que ver con la tranquila espera del bien prometido hasta el tiempo conveniente que Dios disponga. Esta paciencia es la que había adquirido y había recuperado el salmista en su desfallecer, en su debilidad y en su quebrantamiento espiritual. Pero dicen que la esperanza no avergüenza, hermanos. Si nosotros fuésemos a esperar algo que después de que descubriésemos que nunca va a llegar, nuestra esperanza sería frustrada.
¿Ustedes se imaginan esperando algo que en un momento nos damos cuenta que era mentira? ¿No es la fe la certeza de lo que se espera? ¿La convicción de lo que no se ve? ¿Se imaginan esa fe que es la certeza de lo que se espera? Cuando cae y decimos, oh no, todo esto no era así. Mi esperanza estaba fundada sobre algo que se desvaneció, sobre arena. Pero nosotros tenemos la garantía que nunca vamos a ser frustrados, dice acá la palabra de Dios. Pero la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios ha implantado en nuestros corazones la evidencia de que pertenecemos a Él. ¿Y que consiste en qué? En que amamos a aquel que nos amó primero. El incrédulo no ama a Dios. ¿Por qué nuestra esperanza no va a caer? ¿Por qué nuestra esperanza no va a ceder? Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el fruto de justicia, por la guía, por el poder para el servicio espiritual, por el ánimo, porque nos anima, nos aconseja, nos ayuda. Está al lado nuestro, como dice el Consolador, alguien que se acerca para ayudarnos. El Espíritu Santo que nos fue dado. Qué testimonio maravilloso de amor de Dios por nosotros, dándonos, otorgándonos su Espíritu. Y como para ir cerrando entonces, hermanos, ¿qué pasó con este varón? Y aparece entonces la pregunta. Fíjense que cuando él está lleno de esperanza, está claro porque Dios le da claridad por medio de su oración, de la oración. Entonces llega a Dios y Dios le da claridad en sus pensamientos. Él se encuentra como retando a su mismo alma. El alma, ¿se acuerdan? Sentimientos, formada por sentimientos, la voluntad y la emoción, la pasión. Y entonces el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Él se está hablando a él mismo, pero parece que le hablara a su alma y le dice, pero ¿por qué entonces te abatís así si tenemos a este Dios tan grande? Espera en Dios. Fíjense, le está diciendo a sus sentimientos, a su pasión, a su desorden, a esa alma que estaba desordenada, que estaba pasional. Le dice, y Larrete le dice, no te turbes más. ¿Y qué le dice después? Espera en Dios. Fíjese, le sigue hablando al alma, porque aún he de alabarle. Miren la confianza del salmista. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjense cómo pasó el salmista de la depresión, de la desesperación, a la alabanza y a la adoración, y a la plena esperanza y la confianza y la fe. Hoy, hermanos, entonces la invitación es a pensar en esta palabra. En estos momentos, aquellas circunstancias que representan a la persona que ellas consideran la persona más grave, cada uno vive las cosas según su personalidad. Ponga esta confianza en Dios. Haga este cambio que hizo el salmista. Hagamos este cambio que hizo el salmista en lo cotidiano, cuando nos pasan estas cosas. Pasemos de la depresión y de la tristeza a la adoración. Y hablemosle a nuestro alma. ¿Sí? Tenemos un Dios grande. Hablémonos a nosotros mismos. Pasión, estos sentimientos, estas pasiones. Hablemosle y digámosle, como dice el salmista, tenemos un Dios grande. ¿Sí? Y digámosle, como le dijo el salmista, a nuestros pensamientos, a nuestras inquietudes, no te preocupes, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Alabemos a Dios, hablemos a nuestro alma,
a nuestros pensamientos, a nuestras pasiones a veces desordenadas, y que podamos decirle: tranquila, porque aún he de alabar a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, querido Dios, gracias por traernos palabra, querido Padre. Esta palabra, Señor, que has traído por medio, Señor, de este varón, el salmista, Señor. Señor, nosotros te pedimos que tú también nos des la claridad para pasar de la depresión espiritual, de nuestra congoja, Señor, a alabarte y adorarte, Señor. Llena nuestro corazón de fe, que es un don tuyo también, Señor. Nosotros ponemos todas nuestras tristezas, todo lo que no te hemos entregado aún, lo depositamos en tus manos, querido Padre. Y vamos a orar, Padre. Queremos orar, Señor, para que tú nos guardes los pensamientos, Señor, y los sentimientos, los cuides nuestros pensamientos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra. Nosotros depositamos toda nuestra confianza en ti y toda nuestra esperanza en ti, en el nombre santo y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones para todos, hermanos.